Estimados hermanos y amigos, hoy día, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, tiene el agrado de llevar a cabo un programa o estudio bíblico o mini conferencia en la cual vamos a tratar de explicar en forma lo más concisa, breve y simplemente sobre un tema que, siendo de un estudio profundo de los evangelios, siendo base de doctrina muy importante en los cristianos, en los creyentes, que por la gracia del Señor Jesucristo se encuentran integrando la Iglesia del Señor, lo llevamos hoy día a vuestras pantallas. También debo decir que este programa nació como respuesta a un estimado amigo que a través de las redes sociales hemos conversado y me ha solicitado que yo entregue los fundamentos bíblicos de la doctrina que vamos a exponer. En este contexto, me permito primero hacer un enunciado sobre el tema, que tiene como base una palabra que trae mucha confusión hoy día en algunos sectores muy amplios de las así llamadas iglesias en el mundo cristiano. ¿De qué se trata el tema que vamos a hablar hoy día? De la palabra derogar. La palabra derogar, desde el punto de vista jurídico normal y actual, es sinónimo también de abrogar, abolir. ¿Qué significa este concepto desde el punto de vista jurídico? Que así también tenemos tratar de entenderlo para ponernos de acuerdo con el concepto. Abrogar no significa eliminar. Abrogar significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una nueva disposición. Entonces podemos entender que la palabra en cuestión, abolir, derogar, abrogar, significa que un precepto de ley ha sido suspendido. Y quisiera que ustedes se quedaran con este concepto a la luz del desarrollo de la presente conferencia o estudio bíblico. Pasaremos primero a hablar para poder ubicarnos en el tema mismo y voy a explicar y leer un versículo del Evangelio que se dice que es el más popular, es el más conocido, e inclusive cuando enviaron una nave espacial hacia el espacio infinito, la NASA, hace años atrás, se incluyó dentro de otras cosas la escritura de este versículo en una lámina especial que tenía como objeto de que no pudiera desgastarse con facilidad y pudiera proyectarse en el tiempo. Este pasaje, que nosotros los creyentes lo tenemos muy bien conocido, es aquel que aparece en el Evangelio de Juan, el capítulo 3,
y el versículo 16. Y lo voy a citar a pesar de que muchos de ustedes ya lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el hombre, de acuerdo a la Biblia o de acuerdo al Evangelio, de no tener al Señor, valga la redundancia, como Señor y Salvador, se perdería. Y es decir, esta pérdida significa que por la eternidad este hombre o mujer estaría perdido en el infierno. Por eso que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por cada uno de nosotros. Pero existe un requisito: creer por fe. Es decir, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, tras muchos sufrimientos, lo hizo para colocarse en nuestro lugar, ya que nosotros debemos saber que la paga del pecado, es decir, de la desobediencia de Dios, acarrea la muerte. De allí entonces, al ponerse el Señor Jesucristo en nuestro lugar, nosotros pasamos de muerte a vida. Debemos también entender que antes de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, quien cuando muere se hace hombre, renuncia a su posición de Dios, porque Cristo es Dios, para poder morir al igual que yo y tú en un cuerpo semejante, que estaba sujeto a pecado, que estaba sujeto a todos los padecimientos que nosotros como hombres, estoy hablando genéricamente, este concepto de hombre engloba a hombres y mujeres, porque si digo hombres y mujeres sería una redundancia, por lo tanto, este Cristo hecho hombre, pasó frío, pasó hambre, angustia, sueño, fatiga, etcétera, igual que tú, igual que yo, sufrió tentaciones. Ustedes saben que Satanás lo tentó cuando tenía hambre, cuando tenía frío. Si nosotros tuviéramos el poder que el Señor Jesucristo renuncia en forma voluntaria, Él habría hecho como muchos hoy día quisieran y dicen: ¿por qué si Cristo es Dios no elimina el hambre, el frío, etcétera? Y Él, sin embargo, de haber sufrido tentaciones, Él no cometió ninguna falta ni cayó ante estas tentaciones. Quiero que se queden también con esta idea. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, porque todos los pactos anteriores que Dios tuvo con los hombres, el hombre falló. Y así lo testimonian los profetas del Antiguo Testamento, que también es palabra de Dios. No se olviden que el caso de Noé tuvo que construir un arca porque Dios vio que la maldad de la gente había sobrepasado todo límite. Noé, un hombre justo, y sus hijos y sus nueras se salvaron, y he aquí que el Señor entonces, a través del profeta Isaías, anuncia que nos enviaría un Mesías, un Salvador. Y el profeta dice: varón de dolores, despreciado. Y relata en ese pasaje del Antiguo Testamento aquello que nuestro Señor
sufrió y que relata justamente Juan. Pues bien, como dije, abrogar la antigua ley de los profetas, en este caso mosaica de Moisés, y los mandamientos como requisito para salvación. Nosotros los creyentes, a la luz del Evangelio, podemos señalar que justamente la muerte de Cristo en la cruz deja en suspenso, en statu quo, aquello que antiguamente se usaba, que eran las obras y el cumplimiento absoluto de la ley, escúcheme bien, como requisito para salvación, para poder estar con el Señor. La ley antigua estaba en vigencia hasta el momento mismo en que Cristo muere en la cruz. A partir de su muerte y cuando el Señor Jesucristo resucita y triunfa sobre el mal, sobre Satanás y sobre la muerte, se abroga, es decir, se suspende. Quédense con ese concepto, se suspende. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, vamos a comenzar a sacar algunos, o a leer, perdón, algunos de los pasajes del Evangelio. Dice, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, estamos hablando en Hebreos 5:2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, aquella persona que no es judía o hebrea, como usted y como yo, si nos hablamos que nos circuncidamos, la circuncisión antigua significaba cortar el prepucio de los varones como objeto de reconocimiento de que entraban en el proceso de la ley de Moisés, el Deuteronomio y todo lo que establecían los antiguos profetas. Y hay hoy día personas, que usted como yo, que no somos cristianos, perdón, que no somos hebreos, nos circuncidamos al colocar la ley antigua, escúcheme bien, como requisito para salvación. Es decir, observar la ley para poder obtener la salvación. Eso en lenguaje actual, algunos llaman en el lenguaje escatológico, se llama justamente legalismo. El legalismo es aquel que sustenta la idea de que por obras somos aceptados ante Dios. Y otra vez testifico, dice siguiendo el mismo texto, ahora en el 3, y otra vez testifico a todo hombre. ¿Será que solamente a los no judíos y a los, es decir, a los gentiles y a los judíos? No. He aquí yo, Pablo, os digo que, perdón, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, no tener una sola coma de transgresión de la ley. Y eso sabemos que es imposible para el hombre. Vamos a ver más adelante que existe un versículo de la Biblia que habla sobre este tema. Y después saltamos al segundo, perdón,
al cuarto versículo 4 del capítulo 5, y aquí está la clave, de Cristo, ¿se acuerdan? De nuestro Señor muerto en la cruz por nuestros pecados, aceptarlo con fe, pasamos de muerte a vida. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Volvamos a tomar. Estamos hablando de la salvación, la derogación de las obras establecidas por la ley como requisito para la salvación, están suspendidas porque hay una nueva ley que es la ley de la fe. El apóstol Pablo en Romanos dice que no es por obras, sino que es por fe. No es por obra para que nadie se gloríe, es decir, yo me salvo solo, porque si yo me salvara solo, por demás murió Cristo. Sigamos. Gálatas 5:7. Aquí el apóstol le está hablando a los Gálatas. Perdón, el capítulo 5 anterior era de Gálatas, los que he leído anteriormente. Gálatas 5:7. Pablo debe llamarle la atención a los Gálatas que habiendo creído en la gracia del Señor y habiéndose convertido como hombres y como iglesias, habían ingresado algunos legalistas que estaban obligando a la iglesia de Gálatas a tomar una serie de actitudes que los hacía volver a los antiguos rituales judaicos como requisito para la salvación. Hoy día existen algunas denominaciones que por respeto no las voy a nombrar, que establecen que antes, durante esta derogación de la ley, existía la ley de Moisés y que esa ley de Moisés había sido derogada por Cristo, cosa que es correcta, y que en los sacerdotes bajo la ley de Moisés estaban establecidos a través del sacerdocio levítico, es decir, de Aarón, que era el sumo sacerdote, y aquellos que constituían la tribu de Leví, quienes no tenían herencia, es decir, no tenían tierras ni trabajaban, sino que el pueblo los mantenía porque servían al Señor. Con la muerte del Señor Jesucristo, dicen ellos, se termina el sacerdocio arónico y comienza el sacerdocio de Melquisedec, del cual el Señor Jesucristo, cosa que es cierto el Evangelio, es establecido como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y está sentado a la diestra de Dios y ruega por nosotros. Pero estas iglesias o denominaciones, o como usted quiera identificarlas, todavía se han quedado pegados en que debe existir en una iglesia el sacerdocio, cosa que vamos a demostrar a través de algunos pasajes del Evangelio, que hoy día no es necesario el sacerdote. No se olviden ustedes que cuando el Señor Jesucristo muere, el velo del templo se rasga como señal de que ya no había impedimento para ingresar al lugar santísimo. Bueno, repito, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y los Gálatas estaban volviendo nuevamente a invalidar el pacto de la gracia. Después, de acuerdo con Efesios 2:8 que acabamos de leer, la salvación es por gracia a través de la fe. Ya lo dijimos, si esos Gálatas cayeran de la gracia,
ya no cabrían en el caso de Efesios 2.8. Es decir, cuando hablábamos de Efesios 2.8, estábamos hablando de que éramos salvos por la muerte del Señor Jesucristo, por la gracia, porque Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. O sea, por la gracia sois salvos. De acuerdo con Juan 15.6, el que en mí no permanece, dice el Señor, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta es una referencia a el infierno. Ahora, Gálatas 5.6, porque en Cristo Jesús, es decir, en el Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, vale, es decir, ser judío, ni la incircuncisión, es decir, los no judíos, sino la fe que obra por el amor. ¿Y cuál es amor? Ya empezamos diciendo, porque de tal manera amor, Dios al mundo, que ha dado su Hijo único para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos vamos ahora a Romanos, capítulo 3, versículos 30 y 31. 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a partir de la muerte de Cristo. Porque hasta antes de la muerte de Cristo, los judíos de la circuncisión estaban sujetos a la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Y luego el 31. Por la fe invalidamos la ley. Una pregunta, ahí está la preocupación de muchos. De ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Ahora, dijimos que la ley estaba suspendida, detenida. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Ojo, con mucho cuidado. Cuando el Señor Jesucristo está hablando en este versículo, Él está explicando, todavía no había muerto en la cruz, Él está explicando que como tú y yo, judío o gentil, no podíamos cumplir con la ley, alguien debía pagar por la ley para que Dios en su infinita misericordia pudiera ser satisfecho en su justicia que estaba dada por la ley. Porque la ley es santa y el mandamiento es bueno. Lo que sucede es que tú y yo, como cualquier hombre, desde el momento en que Adán y Eva caen en transgresión, no puede sujetarse a la ley. Por lo tanto, cuando él dice no he venido a cumplir, él venía no he venido a derogar él, sino que él venía a decir que venía a cumplir, es decir, venía a pagar el precio de esa ley. Ahora, vámonos a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Se da cuenta? Delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este versículo de Romanos 3:20, ya el Señor Jesucristo había muerto y resucitado, y estaba a la diestra de Dios. Por lo tanto, era lícito señalar de que la ley, como requisito para salvación,
comenzaba a ser cambiada la ley de las obras por la ley de la fe. Se suspende para el propósito de la salvación. Ahora el apóstol sigue preguntándose en un versículo un poquito más atrás, versículo 3:9, y hace la siguiente pregunta, que ¿somos nosotros mejores que ellos? Y responde, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, no hay ninguno, que todos están bajo pecado. ¿Se da cuenta? Que lo que yo estoy diciendo, basado en el Evangelio, tiene plena validez. Luego Romanos 8:7, porque los designios de la carne, es decir, nuestro cuerpo, con todos sus sentidos, la vista, el tacto, el gusto, etc., repito, porque los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, la ley establecida por Moisés y por los profetas. No se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se acuerdan que decía el apóstol Pablo, yo veo que hay dos leyes en mí? Una ley espiritual, hay una ley espiritual que me dice que yo debo hacer lo bueno. Mi corazón me dice que debo hacer lo bueno. No debo mentir, etc. Pero hay otra ley en mis miembros que me hace hacer el bien, que me hace hacer el mal que yo no quiero. Sansón, cuando desobedece a Dios y se fija en Dalila, sus ojos, sus sentidos, le hacen decir, fue agradable a mis ojos. Concluimos entonces, dice ahora en el versículo 3:28, que pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bajo la ley de Moisés habían sacerdotes, un sumo sacerdote, es decir, aquel que podía ingresar al lugar santísimo. Durante el año se podía ingresar al lugar santo, pero el lugar santísimo solamente podía ingresar el sumo sacerdote sacrificando algún macho o algún animal, porque con la sangre, sin derramamiento de sangre, no hay limpieza, es decir, no hay limpieza de pecado. Bajo la ley de Moisés entonces había un sacerdote, pero cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, Cristo como sacrificio vivo, está vivito cuando muere en la cruz, se sacrificó una sola vez y está sentado a la diestra de Dios y es nuestro sumo sacerdote. Los otros tenían que limpiarse continuamente en los otros sumos sacerdotes. Este sumo sacerdote no. Cristo como sacrificio vivo se sacrificó una sola vez y está sentado a la diestra de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote y hoy día podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para pedir misericordia y el oportuno socorro. Y aquí no vale aquello que dicen algunas denominaciones, que insisto no las voy a nombrar por respeto, en que dice que todavía se requiere de un sacerdote. Y ese sacerdote que ellos señalan lo relacionan con la cena del Señor. Que es decir, el sacerdote es aquel que hace el sacrificio a través de una ceremonia que solamente el sacerdote puede hacer.
Cristo como sacrificio vivo se sacrificó una sola vez y está sentado a la diestra de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7:12, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley, es decir, de la ley de las obras a la ley de la fe en Cristo. Queda pues, después dice en Hebreos 7:18, o sea, unos versículos más adelante, dice Pablo en Hebreos, queda pues abrogado, es decir, suspendido, no eliminado, suspendido. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia, porque no podíamos sujetarnos a la ley. ¿Se recuerdan que dijimos que la enemistad de la carne es enemistad contra Dios? Porque no se puede sujetar a la ley. Entonces era débil e ineficaz. Ahora el 8:13 del mismo texto, del mismo libro, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí cuando se habla de la desaparición, insisto, tú que me estás escuchando, estamos hablando en el plano de la salvación y a la comunión con el Señor para vida eterna, para pasar de muerte a vida, como requisito para ingresar a la familia de Dios y coherederos con Cristo. Después en Romanos 7:4 habla, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque algunos dicen, la gracia, mataré, violaré, mentiré. No, los frutos de Dios son los frutos del Espíritu. La ley que el Señor, cuando le preguntan al Señor Jesucristo cuáles son aquellos artículos de la ley más importante, amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, a Él servirás y ante ningún otro te inclinarás. Y este otro es importante como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juzgue usted, ¿podrá mentirle a alguien que ama mucho? ¿Podrá robarle a alguien que ama mucho? ¿Podrá violar a alguien que ama mucho? Hoy día, lamentablemente, el mundo actual donde vivimos es un mundo en pleno desenfreno moral y apartado de las normas absolutas del Señor, basadas en la ley y en el respeto de Dios, que no son para salvación, pero sí son para la observancia del pecado. Si la ley a mí no me dijera no codiciarás, la codicia no sería pecado. Pero como el Señor me prohíbe codiciar, he aquí que la ley me identifica como un pecador. Y he ahí la utilidad inmensa de la ley entregada a los profetas por el propio Señor y también a Moisés. Por lo tanto, cuando hablamos que estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, estamos hablando precisamente de nuestra salvación y entrada al reino de los cielos. Ahora en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ya que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso fue abolida, fue suspendida, porque fue
en la cruz fue expresado justamente a través de la muerte de Cristo, esta abrogación de la ley, esta abolición de la ley. Repito, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Con quién? Con Dios Padre. Ahora en Gálatas 5:2-4, el 2, perdón, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Es decir, si volvemos a la ley como requisito para la salvación, hemos declarado que el Señor Jesucristo, su muerte, no sirve para nada. 3. Otra vez testificó a todo hombre que se circuncida que está obligado. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Es decir, todo hombre que se declara bajo la ley, es decir, se hace judío a sí mismo, con todos los rituales que establece el judaísmo, está obligado a guardar toda la ley. Y ya dijimos en el Evangelio, el Señor dice que nuestro cuerpo, nuestra carne no se puede sujetar a la ley, no puede. Porque es enemistad. Los designios de nuestro cuerpo, de nuestra carne, son enemistad contra Dios. Luego en el 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Recapitulemos. ¿La ley no sirve para nada? No. La ley sirve para que hagamos acciones agradables a los ojos del Señor como una respuesta efectiva a la gracia dada por la muerte de mi Señor y de tu Señor en la cruz. Este versículo es muy conocido también. La santificación es apartarse de pecado y vivir para Dios. Por lo tanto, nuestro mandato es mantenernos en santidad. Y el Señor Jesucristo a nosotros nos dio el ejemplo de santidad. En su boca no hubo mentira, en sus acciones no hubo desobediencia, respetó cada punto y coma de la ley, porque Él era santo. Él, siendo hombre, ha sido el único hombre capaz de respetar la ley. Pero tú y yo no podemos. Tú que me estás mirando, ¿habrás pecado una sola vez? ¿Habrás mentido así un poquito una ley chiquitita? Fíjate tú que Adán y Eva mataron a alguien, mintieron. El Señor esperó que ellos cometieran varios pecados aún de la mente. No, pecaron una sola vez y después el juicio. Y ahí entró la muerte, porque así como Adán y Eva pecaron y por el pecado entró la muerte entró por todos nosotros, porque somos descendientes de Adán y Eva. Fíjate que ni aún así, siendo tú un hombre que conserva toda la ley, podrías aún salvarte, porque en tu ADN está implícita el pecado. ¿Por qué María, la madre del Señor que le dio su corporalidad, fue virgen y fue concebida por el Espíritu Santo, el Señor Jesús, en su vientre? Porque si hubiese venido de varón, humano, y no de Dios, el Señor Jesucristo no había sido un hombre puro y se mantuvo puro hasta el día de su muerte en la cruz. Porque en nuestro ADN, en nuestros genes,
está implícita la maldad. La guaguita, de chiquitita, ella es porfiadita, llevada a sus ideas. ¿Será que ella piensa las maldades? Yo pienso que no, pero está implícito en su ADN. Por lo tanto, la ley nos mata, pero la gracia nos salva. Hoy día la ley para salvación está derogada, o es decir, está detenida. Y como se está poniendo viejita, ¿qué pasa cuando yo me saco una ropa que me gustaba mucho, pero comenzó a colocarse viejita, la dejo en el ropero hasta que desaparece de mi vista? Pero la ley, estamos hablando para salvación, pero la ley para nuestra conducta sigue manteniéndose viva. Y por último, no caigamos, tú y yo que me están escuchando, en la trampa del legalismo, que conservando una parte de la ley, seremos aceptos ante Dios, y si no aceptamos esa parte, ponemos que nadie, dice el Evangelio, que nadie os juzgue en días de reposo u otro tipo de reglamento, porque si bien es cierto, tenemos un día de reposo todos los cristianos, y eso debe ser así, es decir, 6 días trabajó el Señor y 1 descansó, pero no es un requisito para no recibir la gracia bendita de nuestro Dios en la persona de Cristo Jesús. Hay otros que niegan la presencia del Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que desde que creíste y fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa? Y después, antes dice en Pentecostés, es necesario que yo, antes dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, es necesario que yo me vaya, porque el Padre os dará otro consolador. Mientras el Señor estuvo vivo con los apóstoles, Él los cuidaba y los consolaba. Pero ahora vendrá un nuevo consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien tomará de lo mío, es decir, del Señor Jesucristo, y os lo hará saber. Y el Señor Jesucristo, para terminar, nos manda ser santos, es decir, apartados de pecado, porque la ley nos dice cuánto pecamos, porque yo soy santo, y si yo les doy el ejemplo, el discípulo no es menor que el maestro. Que la gracia de Dios sea con ustedes y con aquel amigo, y espero que hermano en Cristo Jesús, que me ha pedido a través de la red que le hiciera una presentación sobre el por qué nosotros los cristianos creemos que la ley ha sido derogada, abolida. ¿Por qué razón? Porque eso significa que está suspendida para salvación. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, una vez más, les dice si esto ha sido, este estudio o conferencia ha sido útil para usted y cree que es de bendición, compártelo, suscríbase y usted podrá recibir cada uno de los programas que por la gracia de Dios preparamos para usted. Que el Señor le bendiga.